Perfecto. Bueno, un saludo muy especial para todos los asistentes. Le damos la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro curso virtual. Hoy tenemos el honor de presentarles a un invitado muy especial, que es el teniente coronel médico cirujano, el doctor Iván Muñoz Monroy. El doctor Iván es anestesiólogo, experto en cuidado crítico, especialista en ECMO de la Escuela Médico Militar Granados de Sanidad y es el jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Militar de Especialidades de Monterrey y está adscrito al Centro de ECMO 321 TecSalud, Hospital Zambrano, Monterrey, Nueva León. Doctor, para nosotros nos complace muchísimo que nos está acompañando desde Monterrey y le damos la bienvenida a esta sesión para que usted pueda desarrollar el tema de indicaciones y contraindicaciones del ECMO venovenoso. Bienvenido y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Muy bien, ahí está muy bien el audio. Bueno, vamos a ver un tema importante dentro de todas estas fases que ustedes están... Bien, gracias. Dentro de estas fases que ustedes están viendo de cómo puedes iniciar un soporte de vida extracorpóreo. Este tema es sumamente importante porque a partir de aquí empieza pues el inicio de toda nuestra travesía en el manejo de estos pacientes. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla y bueno, de manera general, solamente para recordar unos conceptos muy, recordemos que el ECMO venovenoso de manera general nos proporciona un soporte respiratorio y este soporte respiratorio es un soporte con alto flujo o de alto flujo de la bomba de ECMO. Y un ECMO venoarterial es un soporte cardiorrespiratorio. Y digo que es muy general este inicio de esta charla, pero para poder yo desarrollar el tema es muy importante que yo se los recuerde. El tema yo lo dividí no solamente a enfrascarme o enfocarme en cuáles son las indicaciones de un ECMO venovenoso en los adultos. Afortunadamente, en nuestro centro acá en Nuevo León, contamos con la fortuna de nosotros como ECMO especialistas poder manejar todos los grupos de edad de los pacientes. El libro rojo y la agrupación de la ELSO, como ustedes bien saben, dividen los soportes de manera general en grupos de edades. Estos grupos de edades son los neonatos, los niños pediátricos y los adultos. Así que propiamente para saber las indicaciones de un ECMO venovenoso, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, lo dividí pues en estos tres grandes grupos de edades, no solamente conformarnos con los adultos, sino también hablar unas consideraciones muy generales acerca de los otros dos grupos de edad. Bien, para empezar, en el neonato, bueno, en el 2021, el registro de la ELSO, que ustedes lo pueden ver aquí en mi diapositiva, esto ustedes solamente tienen que entrar a la página de la ELSO y colocar cuántos años quieren saber, si es de este año, últimos 5 años, o el total de soportes que se han corrido a través de todos los centros que están registrados en la agrupación. El tipo de modalidad en la que se está desarrollando el ECMO, si un ECMO venoarterial, un ECMO venovenoso, un veno-venoarterial o un venoarteria pulmonar o alguna otra modalidad. Y si algún capítulo en especial ustedes quieren saber, como son Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica o Asia, el capítulo de Asia. Como pueden ver ustedes en esta lámina, el soporte neonatal referente a los ECMOs venovenosos inclusive supera a los soportes cardíacos. Y esta lámina es muy importante también porque podemos ver que un ECMO venovenoso neonatal, en un momento vamos a ver cuáles son los diagnósticos y las indicaciones para colocarlo. Como ustedes pueden ver,
comparado con el resto de los grupos de edad, es a los pacientes que mejor les va. Son aquellos que mejor sobrevida tienen al retirar el soporte, así como mayor sobrevida al alta hospitalaria. Entonces, por eso es importante enfocarnos en los 3 grupos de edad, tener un panorama general. Bien, ¿cuáles son los pros y los contras de usar un ECMO veno-venoso en un neonato? Bueno, los pros es que usualmente al mejorar la oxigenación nos debe de mejorar la hemodinamia. Eso ahorita vamos a ver un artículo en el que desde el año 2002 se contempla y se registra muy bien esta situación. Es mejor usar un ECMO veno-venoso a un veno arterial en el neonato siempre y cuando las condiciones así lo permitan, porque nos evitamos el usar el empleo de una arteria mayor o de una arteria de calibre grande para el neonato, como es la carótida. Y asimismo también limitamos los riesgos de embolismo sistémico. Y por otra parte, otro pro también es que damos oxigenación directamente a la circulación pulmonar. Y bueno, y como contra, lo único que el libro rojo y las personas que tienen más experiencia desarrollando este tipo de soporte nos dice que puede haber complicaciones tanto renales o seguir requiriendo y en aumento las dosis de uso de inotrópicos vasopresores y tendríamos que convertir este ECMO veno-venoso en un soporte veno-arterial. Pero digamos que los pros superan los contras. Y bueno, esta es una pregunta que siempre el auditorio en los cursos que desarrollamos nos plantean, ¿verdad? Si es una realidad un ECMO veno-venoso, la hemodinamia o la función cardíaca de los pacientes mejora. Entonces, aquí en este artículo, desde el año 2003, Roberts demostró, pues, que el inicio de un soporte respiratorio aumentando la oxigenación a la circulación pulmonar y al ventrículo derecho mejora en los neonatos la falla cardíaca o la necesidad de inotrópicos o de vasopresores. Bien, y bueno, de manera general, ¿cuáles son las indicaciones para poner un ECMO veno-venoso en los neonatos? Bueno, generalmente cuando a uno le piden la valoración para el inicio, ¿no?, de un soporte en este tipo de grupo de edad de pacientes, el primer escenario que uno se encuentra al entrar al box del paciente, bueno, es un paciente que está con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, muy seguramente con óxido nítrico, o no sé, generalmente con óxido nítrico, con uso de inotrópicos y vasopresores a dosis consideradas, obviamente bajo pseudoanalgesia y lo más importante, con disfunción orgánica múltiple, como pueden ser lesiones renales agudas, ¿verdad? O fallas hepáticas también. Entonces, si uno está ante este escenario y uno tiene los recursos para poder implementar esta terapia de soporte de vida extracorpórea, quizá no necesitamos irnos a grandes artículos para saber que este paciente es un candidato ideal para hay que considerar siempre y no perder en cuenta de que el tiempo es oro, ¿verdad? Para este tipo de pacientes. Entre más pronto uno inicie la terapia o el soporte, seguramente mejores resultados va a tener al final de correr este tipo de tratamientos. Y bien, ¿y qué indicaciones generalmente para un ECMO veno-venoso en neonatos se requieren? Bueno, el primero y el más importante es un síndrome de aspiración de meconio. Finalmente, es una condición que sigue prevaleciendo en todo el mundo. Ha mejorado mucho su manejo y su tratamiento con la ayuda de la ventilación de alta frecuencia y la ayuda de surfactante y la ayuda de óxido nítrico, y por eso cada vez se ven menos casos que lleguen a necesitar la terapia de soporte de vida extracorpóreo. Pero aquellos pacientes en los que se llegue a implementar el ECMO, por este diagnóstico, recordemos,
son aquellos pacientes que mejor les va a ir comparados con todos los grupos de edad. Otra indicación para iniciar en los neonatos un soporte respiratorio o un ECMO venovenoso es un síndrome de distrés respiratorio, bien ya sea por deficiencia de surfactante congénita. Y otro tipo de diagnósticos también es por neumonías neonatales, como pueden ser estreptococos del grupo B, virus sincitial respiratorio, citomegalovirus o virus del herpes simple. Bien, eso es en cuanto a los diagnósticos, pero en cuanto a los criterios para poder iniciar la terapia ECMO en este grupo de edad, bueno, tenemos que tener siempre presente este concepto, que es el índice de oxigenación. ¿Y a qué equivale el índice de oxigenación? Bueno, equivale a multiplicar la presión media de la vía aérea por la fracción inspirada de oxígeno por 100 y dividirlo entre la presión de oxígeno arterial postductal. Aquí, obteniendo este valor, muchos centros utilizan un rango mayor de 40 a 45 de índice de oxigenación para poder iniciar la terapia o el soporte de vida extracorpóreo. Normalmente, así como en los pediátricos o en los adultos, vamos a depender de una serie de observaciones. Generalmente las indicaciones actuales es estar monitorizando este índice de oxigenación cada 6 horas para que en cuanto superemos este parámetro, poderlo indicar a tiempo y oportunamente. Bien, recordemos pues que este grupo de edad sí se beneficia por el uso de surfactante exógeno y por el óxido nítrico. Así es que por eso en diferentes centros a nivel mundial han disminuido los valores de índice de oxigenación para de vida extracorpóreo en el momento más oportuno. Actualmente estos centros implementan la terapia con índices de oxigenaciones mayores de 25 y menores adecuada. Bien, otros criterios para poder iniciar la terapia ECMO o el soporte de vida extracorpóreo respiratorio es que haya una inadecuada entrega de oxígeno a pesar de la terapia médica máxima. Esto lo vamos a ver con elevación de lactato en las gasometrías, acidosis metabólica y falla orgánica múltiple. Bien que tengamos también falla respiratoria hipoxémica con presiones arteriales de oxígeno menores de 40, o bien que el índice de oxigenación vaya en ascenso y sin mejoría. Y aquí otro punto también, digamos, un tanto no controversial, sino que nos puede hacer pensar también en otras cuestiones como si el paciente debe de entrar en un ECMO venovenoso o en un ECMO venoarterial, son los datos de hipertensión pulmonar severa. Pero ya definimos cuáles son los pros y los contras para iniciar este tipo de modalidad. Bien. Para los neonatos también existen contraindicaciones muy puntuales para poder iniciar este tipo de terapia. De manera general, las alteraciones cromosómicas letales, como son la trisomía 13 o la trisomía 18, que se documente un daño cerebral severo o irreversible, haya un sangrado incontrolable, haya hemorragias intraventriculares significantes mayor a grado 3, esto nosotros lo detectamos mediante ultrasonidos transfontanelares para poder así ver la matriz germinal y determinar el grado de sangrado que existe. Normalmente lo debe de hacer un radiólogo o un neonatólogo con la suficiente experiencia para poder ver adecuadamente el grado de hemorragia. Recordemos que el ultrasonido es un método diagnóstico operador dependiente completamente. Y bien, otra de las contraindicaciones de manera general es que el neonato tenga vasos muy pequeños para poder implementar la canulación o poder poner la canulación. Relativas es que haya daño orgánico irreversible. El grupo ELSO lo pone como relativo, ya que, bueno, ellos siempre establecen aquí que puede haber una terapia de trasplante para algún órgano que sea o que esté fallando. Importante, relativa es un neonato que tenga menos de 2 kilos o que tenga menos de 34 semanas de edad gestacional postmenstrual. Esto actualmente lo dejan como relativo porque en los últimos estudios
que se ha definido cortes entre las 29 y las 33 semanas de gestación, no se ha observado patrones estadísticamente significativos que aumenten la mortalidad por esa edad gestacional. Así que actualmente las guías de ELSO y el libro rojo nos lo manejan como una contraindicación relativa. Y bien, aquí también otra contraindicación relativa para los neonatos es que haya días de ventilación mecánica mayor de 14 días. Esas son algunas pequeñas diferencias con los siguientes grupos de edad que veremos. Importante tomar en cuenta aquí que si uno va a iniciar un ECMO venoso en un neonato, es con una cánula doble lumen, y la cánula doble lumen, la más pequeña que existe en el mercado, es una cánula de 13 French, que son 4.3 milímetros de diámetro externo, ¿verdad? En caso de no contar con esto, lo mejor es ir a un ECMO veno arterial, que generalmente usan cánulas 8 French con venosas 10 French, 12 French. Obviamente, entre menor sea la cánula arterial que se llegue a usar, hay un mayor riesgo de hemólisis, o bien si la cánula es más grande, hay un menor riesgo de hemólisis. Aquí les pongo un ejemplo de un caso hace poco que manejamos, en el que la cánula era un poco pequeña, y aquí en el efluente del prisma podemos ver el color rojizo. Esto nos traduce pues datos de hemólisis. Entonces, por eso estos conceptos muy generales sí son muy importantes desde que uno inicia el soporte, para no en el transcurso de este largo viaje de acompañamiento con los pacientes, no vayamos viendo las complicaciones que se presentan. Bien, en niños, bueno, en niños, ¿cómo va a ser el escenario al que yo voy de un niño y sea un candidato para poder iniciar el soporte de vida extracorpóreo? Bien, generalmente vamos a ver a un pediátrico con ventilación mecánica convencional que está fuera de metas de protección pulmonar. Las metas de protección pulmonar para los niños las manejan entre 8 mililitros de peso predicho, o presiones inspiratorias mayores a 28 centímetros de agua. Esto difiere un poco con las metas de protección pulmonar en los adultos, como vamos a ver en un momento. Ven, vamos a ver un niño con pseudoanalgesia. Muy importante aquí, vamos a empezar a ver niños y los adultos con bloqueo neuromuscular, perdón, o con relajación neuromuscular, para poder mantener la ventilación protectora. En niños no está bien demostrado aún si las sesiones de pronación funcionan o no funcionan. En los adultos sí, pero podemos vernos en el escenario en el que el niño también se encuentra pronado, con dosis altas o moderadas de vasopresores inotrópicos y con disfunción orgánica múltiple. Esto es el escenario en el que nos vamos a mover y en el que vamos a ver que un paciente pediátrico tiene la indicación del inicio del soporte. Bien, y aquí en cuanto a los pediátricos, como podemos ver nuevamente, la sobrevida es buena también en cuanto a un soporte respiratorio, no mejor que para la aspiración de meconio en los neonatos, que como ven es más del 90% en los centros con la calidad y con las guías desarrolladas de manera apropiada. Para pacientes pediátricos, normalmente un soporte respiratorio o un ECMO venoso se coloca para tratar neumonías virales. Nosotros en el centro hemos manejado neumonías por virus sincitial respiratorio y por metapneumovirus, que son los principales agentes causantes acá en esta parte de México. Bien, también por neumonías bacterianas, datos de neumocistis, por aspiración, síndromes de distrés respiratorio posoperatorios o por trauma, o síndromes de distrés respiratorios no posquirúrgicos y una falla respiratoria aguda. Pero también lo que llama la atención es que vean lo que nos reporta la ELSO, los porcentajes de sobrevida que tienen este tipo de pacientes al colocar un soporte de vida extracorpóreo.
Bien, y aquí las indicaciones para poner el ECMO en un paciente pediátrico. Bueno, la ESO nos refiere a las guías PALIC 2, eso es un término que ustedes lo deben de tener. Si lo buscan en Google nos bajan las guías completamente. Este es un pequeño resumen del PALIC 2, ¿verdad? En la que, como pueden ver, el ECMO, lo apropiado es iniciar con índices de oxigenaciones mayores a 20, como actualmente las guías lo recomiendan para los neonatos, ¿verdad? Entonces, nos piden en este estudio, en estas guías, nos piden evaluar siempre la relación PaO2-FiO2, que es la PAFI, evaluar también la relación de saturación de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno, que es el SAFI, el índice de oxigenación, y aquellos también manejan un término que es el índice de oxigenación, pero por saturación también, que es ver la pulsioximetría y añadirlo a la fórmula. En vez de poner la PaO2, se pone la saturación de oxígeno, como la que vimos en los neonatos. Y esto también llevarlo a cabo de manera seriada, como son las recomendaciones también para los neonatos, cada 6 horas, para poder estratificar el PARTS. El PARTS es el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. Bien, con índices de oxigenaciones superiores a 16 a 20, las recomendaciones actuales nos indican que ese paciente debe de estar ya en un centro con capacidad de desarrollar el soporte de vida extracorpóreo e iniciarlo cuando un índice de oxigenación esté por arriba de 30 y 40. Estas son algunas de las categorías por las que un paciente pediátrico puede ingresar a un soporte respiratorio, que son causas infecciosas múltiples, así como en los neonatos, metapneumovirus, citomegalovirus, herpes simples, Bordetella pertussis, legionelas, etcétera, infecciones fúngicas, bien pacientes que tengan disfunciones del sistema inmune o malignidades y estar sobreinfectados también. Nosotros también hemos tenido oportunidad de manejar en el centro pacientes leucemia complicados con neumonías, ¿verdad? Y si bien en otros lados este tipo de pacientes pueden intimidar un poco, las guías de la ESO los incluyen dentro de sus indicaciones y con buenos resultados también. Hemorragias pulmonares, daño pulmonares difusos o algunos otros tipos de patologías especiales pulmonares. Aquí también ya en los pediátricos podemos empezar a ver estatus asmáticos. Nosotros en el centro solamente hemos tenido estatus asmáticos en pacientes adultos, pero bueno, eso también es una consideración muy importante para poder iniciar la terapia ECMO en este tipo de pacientes. Y bien, por último, y bueno, no menos importante, porque en la pandemia, desafortunadamente por COVID, fue el grupo de edad en el que tuvimos más experiencia de manejar este tipo de soporte, fue en los adultos, ¿verdad? Estas recomendaciones son las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias. Ellos lo consideran el soporte de vida extracorpóreo como una terapia de rescate en aquellos pacientes que tengan insuficiencia respiratoria refractaria y tras fracaso a otras medidas. Estas medidas, como ya hemos ido viendo también a lo largo de esta charla, deben siempre incluir el uso de ventilación mecánica protectora. Para los adultos, la ventilación mecánica protectora se divide con volúmenes tidales de entre 4 y 8 mililitros por kilo de peso ideal, presiones mesetas menores a 30 centímetros de agua y plantear al menos un cambio de decúbito prono. En los adultos, como les comentaba, el decúbito en prono sí está indicado, no así en los pediátricos, todavía no está definido si es beneficioso o no para ellos, y el uso de bloqueantes neuromusculares al menos de 48 horas. Punto muy importante para iniciar la terapia de soporte de vida extracorpórea respiratoria en este grupo de edad, debe de haber
o debe de existir la posibilidad de una recuperación. Y bien, si esa recuperación no la logramos obtener durante el corrido del soporte de vida extracorpóreo, tener la posibilidad de llevar a cabo un trasplante de pulmón. En la pandemia también nosotros tuvimos la experiencia pues de iniciar soportes por COVID y terminar con trasplantes bipulmonares. Bien, el momento óptimo para instalar un ECMO es controvertido, ¿verdad? Pero recordemos que entre más pronto se inicie, seguramente el pronóstico va a ser mejor y seguramente vamos a limitar también el fracaso multiorgánico. Bien, en cuanto a las indicaciones que pueda haber para un ECMO veno-venoso en la población adulta, hay un síndrome de distrés respiratorio agudo que puede ser por neumonías de cualquier etiología, síndromes de aspiración, síndromes de Mendelssohn, como en aquellos pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos y broncoaspiran, proteinosis alveolar, patologías obstétricas o síndromes de inhalación. Algunos otros diagnósticos pueden ser obstrucciones de la vía aérea, contusión pulmonar o fístula broncopleural. Aquí la terapia de trasplante puede ser como puente a la terapia de un trasplante pulmonar o un soporte intraoperatorio respiratorio. El estatus asmático también en pacientes adultos, hemorragias pulmonares o hemoptisis masiva, o bien en aquellos pacientes que a pesar de estar con ventilación mecánica protectora, desarrollamos hipercapnia con pH menores de 7.2 o presiones arteriales de dióxido de carbono mayores de 80. ¿Qué contraindicaciones hay para este grupo de pacientes para iniciar el soporte respiratorio? Bueno, puede ser que sea una enfermedad pulmonar sin recuperación predecible y no esté indicado un trasplante de pulmón. La población, la edad también en las guías de ELSO y en el libro rojo lo manejan como una contraindicación relativa. Aquí para el grupo de España lo manejan como una edad mayor de 65 años o bien que tenga una escala de falla de secuencia orgánica mayor de 15 puntos, que es el puntaje de SOFA. En cuanto a los días de ventilación mecánica, también es una contraindicación relativa para este grupo de edad. Se desarrollaron algunos estudios en los que se observó que con ventilaciones mecánicas mayores de 7 días disminuía la sobrevida, que haya una inmunosupresión grave farmacológica con unos neutrófilos menores a 400, que haya un coma tras parada cardíaca, o bien que haya comorbilidades, como enfermedades malignas activas, como enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares no reversibles y no trasplantables, o enfermedad neurológica irreversible. También que haya lesiones hemorrágicas o potencialmente hemorrágicas del sistema nervioso central, o que la canulación sea imposible. Aquí algunos ejemplos. Este ejemplo es un paciente que tuvo una fuga aérea muy importante. No sé si ustedes alcancen a observar, la cara del paciente está demasiado inflada, ¿verdad? Porque era aire. Este tipo de pacientes tienen generalmente lesiones en tráqueas y esa también es una indicación para inicio de un soporte respiratorio intraoperatorio para que el cirujano tenga una mejor accesibilidad y observación para la reparación de la misma. Este otro ejemplo es un paciente con estatus asmáticos adulto que lo tuvimos también en soporte respiratorio con una adecuada evolución. Y bien, aquí podemos ver principalmente los estudios que se desarrollaron para las indicaciones de cuándo iniciar el ECMO. Estas son las últimas indicaciones, que son los estudios de Eolia, en el cual, como pueden ver, las edades deben de ser mayores a 18 años, que tengan una relación PiO-FiO2 menor de 50 en las primeras 3 horas o
PAFIs menores 80 en las siguientes 6 horas, o bien que el pH sea menor de 7.25 con CO2 mayores de 60. Y estas son las indicaciones actuales y con más soporte de evidencia para poder iniciar la terapia ECMO en adultos. Y bien, algunas de las contraindicaciones para el inicio de la terapia es que la ventilación sea mayor de 7 días, que esté embarazada, y esto también lo dejaríamos como una contraindicación relativa. Índices de masa corporal mayor de 45 kilos por metro cuadrado, enfermedades pulmonares crónicas, el HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que haya necesidad para iniciar un tipo de ECMO veno-arterial, que las escalas AP2 sea mayor de 90, o bien que no sea posible las canulaciones en ECMO. Y bueno, este también es un algoritmo de manejo para saber cuándo un paciente adulto necesita o no necesita entrar soporte respiratorio, vida extracorpóreo en modalidad de ECMO veno-venoso. Aquí, si las PAFIs están menores de 150, el libro rojo recomienda realizar las sesiones de pronación, realizar bloqueo neuromuscular, considerar las estrategias de PIP alto, como en los artículos pues, que están establecidos, usar vasodilatadores pulmonares, maniobras de reclutamiento, ¿verdad? Sí, cumplimos los criterios de OLIA, que aquí los tenemos, PAFIs menores de 50 en las primeras 3 horas o menores de 80 en las siguientes 6 horas, y no hay contraindicación para iniciar el ECMO, lo más recomendable es iniciar de manera pronta y oportuna nuestro soporte de vida respiratorio. Bien, si hay contraindicaciones para iniciar el soporte de vida extracorpóreo, debemos de considerar algún otro tipo de terapias adjuntas. Pero, como pueden ver, estas son las indicaciones más puntuales y con más relevancia en los últimos años para iniciar nuestra terapia de soporte de vida extracorpórea. Bien, yo espero que haya sido una charla un poco digerible y fácil de entender. Recordar pues que entre más pronto iniciemos nuestra terapia de soporte de vida extracorpórea, seguramente mejores resultados vamos a tener, y que si nos enfrentamos ante pacientes que están con fallas orgánicas múltiples y con los tratamientos médicos establecidos, pues lo más prudente es iniciar este tipo de terapia. Ese es el mensaje que yo quiero transmitirles. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la presentación. Tenemos a Edith conectada, que es parte de REINEC, y va a realizar las preguntas. Teníamos un problema, un inconveniente con el sonido, entonces pues vamos a tratar de que ella esté, si no pues iniciaremos con las preguntas. El público puede iniciar haciendo las preguntas o dejando las preguntas en el chat para el doctor. Edith, ¿nos escuchas? ¿Puedes abrir el micrófono? Hola, ¿me escuchan? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Edith. Bueno, doctor, muchas gracias. Una excelente presentación y indudablemente una gran experiencia. Cuando usted hablaba de la mayor uso de ECMO en adultos en la época de la pandemia, y quería preguntarle si, como dijo, en algunos casos ya era necesario un trasplante de pulmón, si fue eso posible en este momento de pandemia en forma frecuente o fue postergado posteriormente. Sí, mire, bueno, nosotros realmente definir la recuperabilidad de un pulmón es algo sumamente bien difícil hacerlo, ¿verdad? No hay
hasta la fecha ningún marcador que uno tome con el paciente y diga este paciente se va a recuperar o no se va a recuperar, ¿verdad? Nuestra escuela y nuestro centro tenemos la misma experiencia o tenemos pues la enseñanza del centro de Karolinska, ¿verdad? En Karolinska, el doctor Palmer allá siempre recuerda pues que el pulmón tarde o temprano se va a recuperar, ¿verdad? Pero para eso lo importante es la trayectoria que debemos de seguir con los pacientes y es por eso que en nuestro centro avanzamos a mantener a todos los pacientes despiertos, rehabilitándose y alimentándose en ECMO mientras esperábamos la recuperación de los pacientes. De esto yo en la experiencia, o nosotros en la experiencia que pudimos adquirir durante la pandemia, yo les puedo decir que solamente 2 pacientes fueron a trasplante pulmonar. El resto de los pacientes a lo largo de los meses de ECMO, llegamos a tener pacientes hasta 6 meses en ECMO, encontraban un pulmón. Entonces, vaya, es difícil poderlo objetivizar por medio de un estudio si un pulmón va a ser recuperable o no. Pero nosotros avanzamos en cuanto al tema de poder despertar a los pacientes también, siempre buscando lo mejor para ellos, ¿verdad? Un trasplante pulmonar, si no queda alguna otra opción como terapéutica, pues se debe de hacer, ¿verdad? Con las situaciones que implica el pues estar trasplantado de un pulmón, ¿verdad? Claro. Y en relación a los neonatos y en relación a los neonatos y los niños, ¿cuáles son las patologías de todas las que usted mencionó, las más frecuentes en el uso del ECMO? Bien, en neonatos, para un soporte, estamos enfocándonos obviamente a un soporte respiratorio, ¿verdad? De esto se vio la charla. Para iniciar un soporte neonato respiratorio, lo más frecuente es que sea un síndrome de aspiración de meconio. Bien, si el neonato, o como por ejemplo en nuestro centro, en ocasiones no llegamos a contar con las cánulas doble lumen, pues de 13 French que ahí pusimos en la plática. Este tipo de pacientes pues se soportan un ECMO veno-arterial, ¿verdad? Con las consideraciones muy propias que requiere la técnica. Pero digamos que en neonatos, para un soporte respiratorio es la principal causa, un síndrome de aspiración de meconio. Para los pacientes pediátricos generalmente son las neumonías, ya sean virales o bacterianas. Eso generalmente es el tipo de diagnósticos que nosotros observamos en el centro. Claro, muy interesante, doctor. Y en su experiencia actual, ¿qué cantidad de pacientes en ECMO por día ustedes tienen? Porque por lo que vemos, nosotros, es un centro muy grande. Sí, bueno, nosotros ahora ha reducido mucho después de la pandemia, ¿verdad? Podemos en estas fechas actuales estar manejando 2, 3, entre 4 pacientes en ECMO. En la pandemia llegamos a tener hasta 14 pacientes en ECMO de los distintos grupos de edad, ¿verdad? Vaya, nuestro grupo también está conformado, es muy multidisciplinario. El grupo del doctor Ney de Berito Contreras está formado tanto por intensivistas de adultos, intensivistas de niños, neonatólogos, enfermeras intensivistas, perfusionistas, ¿verdad? Pues es un grupo muy multidisciplinario que nos puede dejar poder llevar a cabo este tipo de actividades. Pero sí, en la pandemia llegamos a soportar hasta 14 pacientes a la vez, ¿verdad? Qué impresionante. Una pregunta última, por lo menos de parte mía, es en relación a la ventilación en este tiempo de ECMO, de 4 a 8 mililitros por kilo, volumen vital en adultos, con presiones de menos o igual a 30 y con un cambio de culto de prono.
estos pacientes, ¿qué tiempo han necesitado mínimo y máximo en la experiencia suya en este periodo de tanto COVID que ha invadido, ¿no es cierto?, el mundo? ¿Qué experiencia ustedes pueden decir en cuanto al uso de la ventilación en estos volúmenes que usted dijo? ¿Cuánto tiempo necesitó para recuperarse, un promedio de días? Ya estando en ECMO, ¿verdad? Los pacientes. Sí, en ECMO, sí. Ok. Bueno, COVID, yo lo dejaría aparte. COVID, como ustedes saben, es una enfermedad hasta cierto, bueno, no hasta cierto, es una enfermedad nueva, ¿verdad? Que no está todo escrito del todo para este tipo de patología, pero para contestar su pregunta, generalmente en los pacientes adultos que corremos ECMO respiratorios por neumonías que no sean por COVID, generalmente entre 10 y 14 días los pacientes son retirados del soporte de vida extracorpóreo, pero para COVID las cosas son completamente diferentes, ¿verdad? Hay artículos muy bonitos que nos explican por qué es diferente el soporte de vida y todo va auneado también aquí a que recuerden que el COVID fisiopatológicamente es una inmunotrombosis, ¿verdad? Entonces, por eso es que los pacientes que nosotros llegamos a soportar con COVID tienen corridas de ECMO mucho más largas. Más o menos en nuestro centro, el promedio de un COVID, digamos que los periodos más cortos eran entre 3 y 4 semanas y como les he platicado, hasta 6 y 8 meses para poder recuperarlos. No sé si haya contestado su pregunta. Sí, doctor. Muy buena su respuesta y además excelente la experiencia. Realmente es admirable el trabajo que ustedes hacen ahí en ese centro. Doctor Iván, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy clara, muy al punto. Y bueno, deseamos que todas las personas que han estado conectadas se lleven una experiencia más en esta temática que no es fácil y que no es tan común en todos los hospitales ni en el manejo general del equipo de salud, ¿no? Porque es muy específico. De nosotros solamente agradecerles mucho por este tiempo que usted ha dedicado hoy a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Igualmente, doctor, un gusto de parte de la Red de Enfermería y Cuidados Críticos de la Pontificia Universidad Javeriana y bueno, de todos los asistentes que están aquí presentes.